¿Alguna vez te has preguntado si lo que lees en la Biblia es exactamente lo que se escribió hace miles de años? La respuesta podría cambiar todo lo que crees. Desde los primeros siglos de nuestra era, los textos sagrados fueron copiados a mano, verso por verso. Los escribas, a menudo, no entendían las lenguas originales como el hebreo o el griego. Un pequeño error, una palabra mal entendida o una traducción apresurada podía alterar para siempre el significado profundo de un pasaje. Mientras miras estas letras antiguas, casi puedes sentirlas vibrar, como si quisieran revelar un mensaje distinto, un secreto que la humanidad ha ignorado durante milenios. Imagina un mundo sin imprentas, sin tecnología. Tras la destrucción del templo en Jerusalén, transmitir los textos sagrados se convirtió en una misión casi heroica. Las escrituras viajaban escondidas en cuevas, circulaban por aldeas remotas y llegaban a comunidades clandestinas que dependían enteramente de copias hechas a mano. Piensa en un escriba anónimo en una habitación humilde, iluminado apenas por una lámpara de aceite. Su mano tiembla mientras sostiene el cálamo sobre un rollo de piel. Él no lo sabe, pero su trazo, su interpretación personal e incluso su duda en ese preciso instante podrían deformar un verso que millones de personas repetirían como una verdad absoluta siglos más tarde. Cada copia era un acto de fe, pero también un riesgo. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y a la vez inquietante. En las lenguas bíblicas antiguas, una sola palabra podía tener entre 5 y 10 significados diferentes. El contexto, la época y la cultura determinaban cuál era la interpretación correcta. Pero cuando estas palabras ricas y complejas se tradujeron al latín y después al español, gran parte de su sentido original se perdió en el camino, como un eco que se desvanece. Una palabra hebrea podía multiplicarse en un sinfín de traducciones posibles, cada una abriendo un camino de pensamiento distinto, y cada camino, a su vez, conducía a una interpretación que podía transformar creencias enteras, dando forma a la fe de civilizaciones. Pero no todos los cambios fueron accidentales. Con el tiempo, la religión se entrelazó con el poder. Los imperios comenzaron a decidir qué se debía creer y cómo se debía interpretar. El narrador describe cómo ciertos versos fueron seleccionados, enfatizados o incluso modificados sutilmente para servir a agendas políticas o religiosas. Las letras antiguas se mezclaron con los símbolos del poder terrenal en coronas de reyes, sellos imperiales, concilios eclesiásticos reunidos para definir la doctrina oficial. No podemos ignorar que algunos cambios no fueron simples errores de traducción, sino decisiones convenientes, manipulaciones deliberadas que ajustaron el mensaje divino a las necesidades de los hombres. Quizás el ejemplo más aterrador es como un solo verso, malinterpretado, se convirtió en un arma. Durante siglos, una frase sacada de su contexto original se usó para justificar guerras santas, inquisiciones, cruzadas y persecuciones atroces. Una idea que en su origen era suave y simbólica se transformó en un mandato violento por culpa de una traducción aproximada, hecha en la turbulenta época medieval. Esa mala traducción encendió una llama de odio que quemó generaciones enteras, dejando una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. Es la prueba de que las palabras, cuando se tuercen, pueden ser más peligrosas que cualquier espada. En la Edad Media, la Iglesia se expandía a una velocidad vertiginosa y necesitaba copias de la Biblia para sus nuevas congregaciones. La demanda era tan alta que muchas versiones se copiaron apresuradamente, sin el cuidado y el rigor que requerían. Un solo error de interpretación, cometido por un copista cansado o poco instruido, podía repetirse miles de veces en copias sucesivas. Con el tiempo, ese error se convertía en doctrina oficial, aceptado como verdad, antes de que nadie tuviera la oportunidad de analizarlo a fondo.
Cada palabra escrita con prisa proyectaba una sombra oscura sobre el pergamino, una sombra que representaba el enorme peso de esos errores que se solidificaron y pasaron de generación en generación. Y esto nos lleva al presente. Muchos de los versos que más citamos hoy, los que usamos para dar consejos o para juzgar a otros, jamás significaron lo que la cultura moderna repite. Originalmente eran metáforas agrícolas que solo un campesino de la época entendería, referencias a sistemas legales antiguos que ya no existen, o expresiones idiomáticas que perdieron todo su sentido al pasar del hebreo al griego, del griego al latín y finalmente al español. La distancia entre el texto original y la interpretación moderna es a menudo tan grande como un océano. Estamos repitiendo frases cuyo verdadero significado se ahogó hace mucho tiempo en las turbulentas aguas de la traducción. Así que llegamos a la pregunta prohibida, la que ha sido evitada durante siglos ansí. Tantos versos fueron traducidos, copiados y reinterpretados por manos humanas, con sus limitaciones, sus prejuicios y sus agendas. ¿Cuántas de nuestras creencias más profundas nacen realmente del texto original? ¿Y cuántas son, en realidad, el fruto de errores humanos acumulados a lo largo de la historia? La verdad parece cambiar y reescribirse ante nuestros ojos, como si la propia historia no pudiera decidir cuál es su forma definitiva. Y es aquí donde comienza nuestro viaje. En el próximo episodio, desentrañaremos el primer gran verso malinterpretado que cambió por completo el rumbo de la historia. Te aseguro que su verdadero significado jamás fue el que te contaron. No te lo pierdas. Suscríbete y activa las notificaciones para descubrir la verdad que se ha mantenido oculta por 2000 años. Gracias por acompañarnos.